marco del primer Simposio Internacional sobre Investigación en la Enseñanza de las Ciencias, CIEC 2020, damos la bienvenida a todos los asistentes y de manera especial al doctor Eduardo Rabanal Moreno, licenciado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Biología y Ciencias Naturales de la Universidad Mayor, doctor en Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile, docente e investigador en el campo de la biología, y su línea de investigación se enfoca en la enseñanza de la biología a través del trabajo con comunidades de aprendizaje. Ha liderado proyectos de investigación con fondos estatales y privados. Ha participado en varios eventos académicos acerca de la enseñanza, formación y desarrollo del profesorado de ciencias. Actualmente dirige el Grupo de Investigación, Ciencia y Enseñanza y desarrolla un proyecto Latinoamérica sobre la enseñanza de la biología y la construcción de ciudadanías. Académico de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Los dejo entonces en compañía del doctor Rabanal, quien nos presentará su interesante conferencia titulada Práctica Reflexiva, algunos pendientes necesarios de atender con el profesorado de ciencias. Muchísimas gracias, doctor, por regalarnos este espacio y bienvenido. Muchas gracias, Cecia. Muchas gracias a la Universidad de Córdoba. Muchas gracias a Patricia por la invitación tan cordial y fraterna a poder compartir estas ideas en estos espacios que son tan necesarios y oportunos, particularmente en estos tiempos, pero también con una mirada de futuro. Yo creo que siempre es importante y necesario compartir las experiencias, compartir también las utopías que nos permiten tomarnos de las manos y mirar el futuro con optimismo, pero al mismo tiempo con responsabilidad, una responsabilidad profesional. Y creo que desde ahí la invitación es altamente bienvenida, y espero que el espacio que pretendo generar desde las ideas que pretendo compartir, que desde ya siempre serán ideas incompletas, inacabadas, pero al mismo tiempo ricas como estímulos de debate, nos permitan seguir pensando el futuro para una región latinoamericana más justa, más igual y con más y mejores oportunidades para las niñas, los niños y los jóvenes que van a hacer crecer esta región. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, y espero que las ideas que podamos compartir hoy día representen estímulos para pensar, pero al mismo tiempo para problematizar aquello que estamos haciendo o que pretendemos hacer. Muchas gracias. Bueno, en ese escenario voy a compartir la pantalla. Ahí está. Vamos a ver. Ok. Bueno, como bien decía Cecia, yo me atreví a anunciar la presentación como sigue: una práctica reflexiva, algunos pendientes necesarios de atender con el profesorado de ciencia. Yo creo que ya la expresión pendiente puede ser polémico. Lo que yo sí quise plantear, o lo que pretendo plantear, es que de alguna u otra manera, cuando se habla de la práctica reflexiva, tengo la impresión de que tenemos que comenzar a diversificar los focos de análisis. Y por lo tanto, mi responsabilidad en este minuto es tratar de advertir que nuevos focos podrían servir de input, de discusión y de debate en contextos de reflexión docente o en contexto de práctica reflexiva. Desde ahí pensé este título. Para comenzar, quiero comentarles que la presentación la he dividido en tres ejes. Lo primero es intentar conceptualizar la práctica reflexiva, es decir, de dónde la estamos mirando, de dónde la estamos configurando, de dónde la estamos situando, para desde ahí tratar de explicitar de alguna u otra forma los focos de discusión que creo yo son necesarios de comenzar a atender en la práctica reflexiva, y que le he llamado los pendientes. Los pendientes en virtud de que creo que en Latinoamérica estos focos aún no están siendo altamente desarrollados, a diferencia de Europa, donde hay más investigación, hay más desarrollo con respecto a aquello, y que son la atención selectiva y las reglas ordenadoras que configuran una acción docente a la hora de enseñar. Y un tercer eje serían algunas experiencias de investigación que nosotros hemos ido desarrollando en el camino y que nos llevaron a visibilizar estos nuevos focos,
y hoy día se han transformado en compromisos de investigación y de desarrollo para nosotros. Inicialmente voy a intentar delimitar lo que es la práctica reflexiva, y cuando aluda a los pendientes voy a narrar teóricamente de dónde me sitúo para hablar de atención selectiva, e inmediatamente vamos a presentar la experiencia de investigación, de manera tal de que hay una suerte de secuencia que nos permita entender las ideas que pretendo compartir. Entonces, lo primero, conceptualización de la práctica reflexiva, situándonos, ¿dónde estamos en este minuto? Cuando uno piensa en la práctica reflexiva, situada en el profesorado, profesoras, profesores de ciencia, lo primero que nosotros comenzamos a describir es, bueno, ¿qué es la práctica reflexiva? Con objetivos de encuadrarla, de limitarla. Y la literatura nos lleva a pensar y a escribir a que la práctica reflexiva definitivamente es una herramienta esencial para el desarrollo profesional. Pero a la vez, la práctica reflexiva tiene una finalidad, y la finalidad que tiene es ayudarnos a aprender sobre la enseñanza. Entonces, cuando coloco en un eje el desarrollo profesional como proceso de aprendizaje, uno logra advertir que ese desarrollo profesional también tiene un foco, y ese foco debiese ser a aprender acerca de lo que hago. Y finalmente lo que hacemos los profesores, lógicamente en un marco amplio y más amplio de lo que voy a plantear, es promover una enseñanza que tenga sentido, que tenga valor y que genere oportunidades para todas y todos. Entonces, en ese sentido, hay una relación muy directa entre el desarrollo profesional y la capacidad del profesor de seguir aprendiendo a enseñar. Y cuando digo eso, aprender a enseñar, en verdad, lograr advertir en ese proceso la complejidad que implica, o la complejidad asociada al proceso de enseñanza. Por lo tanto, la práctica reflexiva la concibo en este minuto como una herramienta esencial de desarrollo profesional, cuya finalidad es ayudar y ayudarnos a aprender sobre la enseñanza de la ciencia, en el caso nuestro, o enseñanza de la biología, en el caso particular de nuestro grupo. A su vez, la práctica reflexiva tiene otra finalidad, que es otorgar sentido a lo vivido, otorgar sentido a la experiencia profesional, otorgar sentido a todas las situaciones que logramos significar cuando enseñamos. Por lo tanto, se transforma en un momento privilegiado para recuperar lo vivido. Y creo que en ese recuperar lo vivido, en ese remirar, en ese recuperar, creo que hay una serie de elementos que por momentos se podrían estar invisibilizando cuando ponemos en tensión la reflexión, o cuando queremos hacer de la reflexión un hábitus continuo sobre aquello que habitualmente hacemos. Por lo tanto, la práctica reflexiva otorga sentido a la experiencia profesional en la medida que nos brinde la oportunidad de recuperarla. Pero cuando la recuperemos, tengo la impresión que es ahí donde tenemos que detenernos un poquito más. Otorgar sentido a la experiencia profesional creo que es una invitación a que cada uno de nosotros genere una suerte de diálogo interno, una suerte de interrogación interna, una suerte de cuestionamiento personal, para comenzar a aprender sobre la enseñanza. Y esos diálogos internos, a mi juicio, son verdaderos andamios de desarrollo profesional. Es decir, oportunidades de aprender acerca de nuestra profesión, y en particular aprender acerca de lo que bien sabemos hacer, que es enseñar en contexto de desarrollo. En ese sentido, cuando uno habla de la práctica reflexiva y la reflexión propiamente tal, creo que hay dos ejes que se conjugan cuando estamos en estos espacios. Primero, que la reflexión debe tener ciertos focos particulares y propios. Uno de ellos, por ejemplo, una reflexión acerca del profesor y su actividad, es decir, una reflexión acerca de nosotros y lo que hacemos, pero también tiene que haber una reflexión acerca de los estudiantes y sus formas de aprender. Por lo tanto, recuperar la experiencia, otorgar sentido a la experiencia profesional, creo que es una invitación a comenzar a mirar con más detenimiento, no estoy diciendo que no se haga, pero quizás con más detenimiento o en otros focos de análisis acerca de lo que hacemos y de nuestra actividad, pero también acerca de los estudiantes y su forma de aprender.
creo que esos elementos van a ayudar a lo que ya la literatura ha reportado, a mejorar o a enriquecer prácticas de enseñanza que favorezcan los aprendizajes, de alguna u otra manera mejorar la calidad de las prácticas de enseñanza, responder a los intereses y necesidades profesionales, los que tenemos quienes somos profesores, pero creo que también responder a los intereses y necesidades de los y las estudiantes, que de alguna u otra forma también se representan objetivos a alcanzar y quizás muchas veces nuestras formas de mirar, nuestras formas de entender, invisibilizan esos objetivos por sobre los nuestros, por sobre los nuestros. Cambiar las formas de pensar o concebir la enseñanza, eso se vincula directamente con la idea anterior, y lógicamente desarrollar un conocimiento profesional que nos permita entender qué es lo que hay detrás de aquello que tan bien sabemos hacer. Entonces, en ese escenario, cuando sitúo la práctica reflexiva como una herramienta de desarrollo que nos ayuda a aprender acerca de lo que hacemos, que es promover una enseñanza con sentido y con valor, pero al mismo tiempo valorando la experiencia profesional, es decir, relevando, recuperar lo vivido, recuperar la experiencia, hay algo que creo que tenemos que comenzar a pensar, a tensionar, a ampliar. Que otorgar sentido a la experiencia profesional es recuperar la experiencia, pero recuperar la experiencia para pensar acerca de aquello, evaluar para aprender. Por lo tanto, lo que se pretende en este sentido es reconocer que la práctica reflexiva es una oportunidad privilegiada para hacer de la experiencia un espacio metaanalítico que nos permita comprender las complejidades que arrastra la enseñanza de la ciencia. Desde esa perspectiva, nosotros hemos desarrollado algunos micro trabajos y que son los que yo pretendo compartir en este minuto. Cuando uno intenta recuperar la experiencia en estos marcos de reflexión, estos contextos de reflexión, hay cuestiones que son importantes. Perdón. Una cosa es adoptar una postura reflexiva, o lo otro es generar espacios de reflexión que son episódicas. Entonces, cuando uno habla de la práctica reflexiva, que fue lo que nosotros hemos estado discutiendo en el grupo y con los colegas con los cuales yo tengo la oportunidad de trabajar, es, bueno, ¿qué implicaría, qué demanda o cómo distinguimos un momento del otro? Nos dimos cuenta que una manera de situar o delimitar la práctica reflexiva era entenderla como una postura permanente acerca de lo que uno hace, una postura continua acerca de lo que uno hace, que esté por sobre los obstáculos que son más bien domésticos. Y así cuando nosotros leíamos algunas ideas de Peronneau, nos quedamos con la idea de que la práctica reflexiva debiésemos entenderla cuando el profesor y la profesora convierte su postura reflexiva en algo casi permanente, se inscribe o concibe y la concibe como una relación directa, analítica, problematizadora con la acción, independiente de todos los obstáculos que el contexto podría generar, como así también todas las decepciones que él puede vivir. O sea, él logra de alguna manera divorciar un escenario del otro, relevando y valorando este análisis permanente sobre aquello que hace. En ese sentido, nosotros nos comenzamos a dar cuenta que habían cuestiones que eran relevantes cuando el profesor comienza a recuperar la experiencia. Y esas cosas que son relevantes son, a nuestro juicio hoy día, los focos que están pendientes en algunos análisis o en algunos ejercicios de reflexión. Uno de ellos, por ejemplo, a nuestro parecer, es la atención selectiva. Entonces, un segundo punto, ¿cuál podría ser un nuevo foco que enriquezca la práctica reflexiva del profesor? Nosotros pensamos que un nuevo foco podría ser comenzar a entender la importancia de la atención en el salón de clase, como un eje articulador de procesos de reflexión que deriven en prácticas reflexivas continuas y permanentes. Ahora, ¿qué es la atención selectiva? Y que sería uno de los pendientes a nuestro juicio. Para darme a entender,
voy a mostrar algunos ejemplos. Imaginemos la siguiente situación. En una calle X hay un accidente automovilístico en el que participan 3 autos. Se aprecia mucha gente mirando, pero también hay varias personas lesionadas. En ese contexto, cuando llega la ambulancia y baja el médico de turno o la médico de turno, ¿qué ve? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué hace? ¿Para qué y por qué lo hace? ¿Qué dirían ustedes? Entonces, me imagino que uno sabe, bueno, el médico cuando llega o la médico llega al lugar, me imagino que entre todo el paisaje, un poco complejo por cierto, por ver, ese médico se dirige hacia donde las personas que están lesionadas. Es decir, es capaz de discriminar entre el paciente y el no paciente. Cuando llega el carro policial y baja el policía o los policías, ese policía, ¿qué hace? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué ve? ¿Para qué lo hace y por qué lo hace? Lo más probable es que ese policía, entre todo el paisaje y entre todas las personas que hay, no vaya hacia la persona que está lesionada, porque finalmente él sabe que esa persona no es la que va a aportar la información relevante, sino que tendrá que ir donde las personas que él piensa que son los causantes del accidente. Por lo tanto, cada uno de ellos en su profesión deja entrever que tiene un conocimiento especializado que le permite distinguir una situación de otra en el paisaje complejo. Eso significa que en un mismo lugar están ocurriendo una serie de situaciones al mismo tiempo, pero cada una distinta una de la otra, en la cual un profesional es capaz de ver lo que otro no puede ver. Por lo tanto, este conocimiento profesional especializado permite ver muchas cosas, pero finalmente atender sobre lo que es relevante de aquello que no es relevante. Lo que es relevante en este caso para el paciente o relevante para la gente que tiene que sacar el parte o evaluar el causante del accidente. Otro ejemplo más cercano o más próximo a nosotros las personas, la relación con nuestros hijos. Imagínense que ahí hay una cuna, como llamamos en Chile, un corral, y hay 2 niños. Por cierto, que una madre y un padre frente a esa situación ve distintas cosas. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué ve? ¿Hacia dónde se dirige ese padre o esa madre? ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace y por qué lo hace? Hay varias cosas que se empiezan a conjugar. Yo imagino que, ¿qué vemos? Hoy día, desde esta imagen estática, vemos un niño en un costado del corral y otro niño que está en la baranda del corral. Vemos un niño de traje amarillo que está parado mirando aparentemente a su hermano, que está al borde del corral. Sin embargo, un padre o una madre, en este ejercicio, que lo que ve que uno de sus hijos está a punto de caer. Por lo tanto, es capaz de discriminar entre un escenario y el otro. Por lo tanto, lo que parece relevante es atender al niño que está en el borde del corral y no al otro niño que está dentro del corral. En ese sentido, entonces, ¿qué ve? 2 niños, uno parado y otro en el borde de la baranda de la cuna. Y otras cosas más. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el niño que está al borde de la baranda de la cuna o del corral. ¿Qué hace? Coge al niño en la cintura. ¿Para qué lo hace? Para evitar que caiga, para sujetarlo, para evitar devolverlo a la cuna, qué sé yo. ¿Y por qué lo hace? Porque esa acción es peligrosa, porque si se cae se hace daño, porque lo quiere mucho y un montón de otras razones. Es decir, sin duda, el conocimiento de una madre o de un padre es un conocimiento especializado que le permite ver muchas cosas, como las que estamos viendo nosotros en la figura, pero que finalmente lo llevan a atender lo que es relevante de lo menos relevante en esa situación, en ese momento, en esa particularidad. Tercera situación. Un profesor o una profesora indica a su estudiante lo siguiente. Por favor, ¿cuántos 2 más 2? Anita dice 2 más 2, 4. Felipe dice 2 más 2, 6. ¿Qué ve el profesor? ¿Hacia dónde se dirige el profesor? ¿Qué hace el profesor? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Entonces, en una misma situación, o sea, en una situación, en una clase, están ocurriendo una serie de situaciones al mismo tiempo, en el mismo lugar.
y el profesor tiene que tener la capacidad de poder discriminar cuál de esas situaciones es relevante de atender para la enseñanza del aprendizaje, descartando todas aquellas que no lo sean. Eso significa que el profesor tiene un conocimiento especializado que le permite ver muchas cosas, pero finalmente logra atender lo que es relevante para la enseñanza y el aprendizaje, descartando lo irrelevante. Estos tres ejemplos buscan, de alguna manera, situar lo que es la atención selectiva, como una competencia profesional, dirán algunos, como una habilidad del profesor, pero que arrastra conocimiento para poder actuar. Por lo tanto, las situaciones atendidas, desde nuestra perspectiva, representan verdaderos estímulos de desarrollo profesional porque nos permitirían aprender sobre lo que está ocurriendo en el salón de clase en ese escenario complejo. En la misma línea, un ejemplo de investigación. Nosotros, con el afán de aproximarnos a la noción de atención, que son trabajos muy incipientes de parte de nuestro equipo, por lo tanto, están en desarrollo, digamos, pero de alguna manera para nosotros han representado input de reflexión y debate muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de convocar un conjunto de profesores de biología en servicio y los invitamos a observar un fragmento de una clase que estaba disponible en un canal de YouTube. Es una clase de un profesor de ciencia que atiende a niños de primaria de 12 años de edad. Es una clase de ciencia que se desarrolla en una zona rural del sur de Chile, y corresponde a lo que aquí se llama inicio de clase, es decir, un fragmento de clase donde el profesor sitúa el contenido, socializa los objetivos e intenta dar a entender qué contenidos se van a discutir y para qué finalidades. Muchas veces los inicios de clase, uno espera que el profesor haga un enganche, genere ciertas motivaciones en los estudiantes, esa es como la caracterización y finalmente son como esos los imaginarios que se comparten cuando hablamos de inicio de clase en este escenario. Para conocer las representaciones de los profesores asistentes, en virtud de qué logran atender del fragmento de clase, se les envió un cuestionario online con este tipo de preguntas. ¿Qué sucede durante el fragmento de clase? Del fragmento observado, ¿qué situaciones te han preocupado y por qué? ¿Cuáles serían las actuaciones de profesores más importantes que favorecen la enseñanza? La pregunta 4 es, ¿qué puede ver o escuchar que hace el profesor? Los 5, ¿por qué las actuaciones identificadas en la etapa 3 que son relevantes las considera importantes? ¿Y qué consecuencias positivas o negativas logra advertir de las situaciones que pone en juego el profesor observado? Entonces los profesores contestan este cuestionario online y después nos reunimos a discutir sobre el análisis del fragmento de clase. Primero desde las respuestas que generan desde el cuestionario, se generan una suerte de debate, de conversación, de tensión, y luego algunos consensos. ¿Sí? El objetivo es tratar de aproximarnos a las cosas que el profesor de biología en servicio logra reconocer como relevante de la actuación de un profesor. En ese marco, nosotros situábamos el taller en un modelo teórico mayor, que sería el esquema que está representado aquí arriba, que es un modelo teórico que da cuenta de algo que se llama visión profesional, que es la relación que se establece entre la estructura cognitiva del profesor y la acción. Es decir, en este eje yo voy a encontrar los conocimientos del profesor y las creencias, y estos conocimientos y creencias, por cierto, se ponen en juego en la práctica de enseñanza. Pero la noción de visión profesional lo que nos dice es que la relación o la disposición cognitiva del profesor y la práctica de enseñanza está mediada por las situaciones que suceden en la enseñanza. Y esas situaciones que suceden, el profesor es capaz de atenderlas y razonar sobre ellas en base al conocimiento.
Por lo tanto, lo que pareciera ser que debe saber hacer un profesor es atender lo relevante de lo relevante, y luego de atender para decidir debe razonar usando el concepto profesional. O sea, cuestión nada fácil. Por lo tanto, nosotros lo que quisimos hacer con este micro ejercicio es ver cuánto de aquello, cómo se podía movilizar el pensamiento del profesor en este marco. El cuestionario online, nosotros lo situamos en el concepto de atención selectiva. O sea, ¿qué logro advertir? Y finalmente, ¿qué no logro advertir en este plano declarativo? Entonces, cuando se le pregunta qué es lo que ve, ellos ven, el profesor realiza una lluvia de ideas mediante preguntas. El profesor comienza con un saludo. El profesor se propone a captar los conocimientos previos de los estudiantes. El profesor explora las ideas previas de los estudiantes. El profesor está recordando aprendizajes previos. O sea, todas estas respuestas son muy comunes, por decirlo así, de las ideas que caracterizan los inicios de clase. Por lo tanto, lo que está haciendo el profesor de alguna otra forma, en una mirada así inicial, es que está caracterizando el inicio de clase a través de esta acción. O sea, reconoce lo propio de los inicios de clase en este profesor. Cuando hicimos la sesión de trabajo y se vuelve a mirar la clase y pedimos justificación de por qué habíamos observado eso y no lo otro, algunos dijeron, mira, me fui básicamente a cuál es la actividad que está sucediendo en ese momento. Y la actividad que está sucediendo para ellos es realizar una lluvia de ideas. Me concentré en la generalidad que estaba haciendo el profesor y por eso solamente dije 3 palabras, recordando aprendizajes previos. O sea, cuando uno comienza a detenerse en el análisis que hace el profesor de fragmentos de clase, uno comienza a pensar de que todas las aseveraciones que se emiten o todos los comentarios que se emiten son tan gruesos, son tan generales, que uno dice, bueno, pareciera ser que tenemos una responsabilidad aún mayor de poder abrir esas ideas. Es decir, están tan empaquetadas, están tan estructuradas, que creo que la práctica reflexiva debiese ser un detonante para abrir esa cápsula y que aparezcan otros elementos, que siendo importantes y reconociendo que el profesor sí sabe de ellos, cuando tenemos la oportunidad de discutir, no lo hacemos porque no se visibiliza en la conversación. Entonces, en ese sentido, cuando uno hace una evaluación inicial, ¿qué ve el profesor? ¿Hacia dónde se dirige la acción? ¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? Las respuestas docentes están extremadamente empaquetadas, muy atomizadas. Y yo creo que ahí hay una cuestión que nosotros tenemos que comenzar a trabajar con el profesorado, es decir, hacer de estas mismas respuestas estímulos de reflexión, convertir esta misma respuesta en ejes de debate, en ejes de problematización. Yo creo que muchos de nosotros sí lo hacemos, no puede ser que no lo hacemos. Lo que estoy pensando en que lo tenemos que hacer en virtud quizás de estos nuevos marcos de referencia. Es decir, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque quiero enseñar y ayudar y ayudarnos a que el profesor mejore su nivel de atención. Es decir, sea capaz de atender lo que es relevante de lo irrelevante, y cuando atiende lo relevante, razonar ampliamente con ello para más y mejores decisiones. Cuando hicimos el cruce entre la atención, el razonamiento y la meta-reflexión durante la sesión con el profesorado, nos damos cuenta de que las respuestas siempre son muy cerradas, siempre están muy acotadas. Por momentos siento que el profesor me está diciendo es obvio lo que te tengo que decir. O sea, no hay más que eso, es tan obvio que es eso lo que te tengo que decir. ¿Y qué es eso que te tengo que decir? ¿Qué serían los consensos? ¿Qué veo o qué ve un profesor que hace una lluvia de ideas? Que hace una lluvia de ideas a través de preguntas. ¿Para qué lo hace? Para explorar conceptos previos. ¿Y por qué? Porque es el inicio de clase. Entonces, ese tipo de respuesta a nosotros nos han animado a hacer de la atención selectiva un estímulo de reflexión. ¿Por qué creemos que esto podría ser distinto? Y lo que voy a proponer ahora son lo que nosotros pensamos como propósitos a alcanzar cuando se promueve la práctica reflexiva. Hoy día los profesores con los cuales nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar nos dijeron, el profesor lo que hace es una lluvia de ideas mediadas por preguntas para indagar conocimientos previos. Eso fue lo que dijo. Yo creo que eso es distinto o lo digo así ahora, esa respuesta que él me dio es lo mismo
que lo siguiente, el profesor hizo una lluvia de ideas mediadas por preguntas que generan opinión para indagar los tipos de conocimientos previos. Todo lo que está en rojo es lo que nosotros esperamos lograr que finalmente diga el profesor. Es decir, estamos tratando de abrir el naipe, como decimos en Chile, para que se logre ver aquello que existe, pero que parece que no es tan evidente. Cuando el profesor dice lluvia de ideas mediada por preguntas para integrar conocimientos previos, ¿es lo mismo que lluvia de ideas que generen opinión para tipos de conocimiento? ¿O es lo mismo que diga lluvia de ideas mediadas por preguntas que generen opinión entre los estudiantes y el profesor para indagar los tipos de conocimientos previos y la forma de pensar de los estudiantes? O sea, ¿es lo mismo? ¿Es eso lo que me quiso decir? ¿O es lo mismo que decir lluvia de ideas mediadas por preguntas sobre situaciones cercanas que generan opinión entre los estudiantes y el profesor, en la que el tiempo para elaborar posibles respuestas se ajusta al contexto para indagar los tipos de conocimientos previos y la forma de pensar de los estudiantes? Por cierto que ustedes y yo sabemos que no es lo mismo. Pero por momentos pensamos que en esa frase el profesor y la profesora nos quiere decir todo esto. Y nosotros pensamos que la práctica reflexiva debiese promover y propender a ampliar las formas también de decir. Es decir, a explicitar de manera amplia aquello que estamos viendo y, por cierto, aquello que ya sabemos. Entonces, no nos estamos conformando con afirmaciones tan cerradas. Es decir, las afirmaciones cerradas, estímulos auténticos para promover una reflexión permanente y continua sobre aquello que hacemos, para que el lenguaje del profesor transite de lo general, de lo implícito, a lo explícito. El desafío es, ojalá, terminar con frases de profesores que cuando observan una situación particular y relevante para la enseñanza, terminen diciendo las cosas de esta forma. Ese es el desafío. Entonces, en ese ejercicio estamos. Ahora, para lograrlo, estamos usando como input la atención. Otro pendiente son las prácticas de la práctica reflexiva, son advertir las reglas ordenadoras de una acción de enseñanza. Es decir, nosotros pensamos que cada vez que hay una acción de enseñanza, formular una pregunta, promover una explicación, describir un fenómeno, nosotros pensamos que esa es la situación que se traduce en una acción. Pero esa acción alberga una serie de microacciones que son muy difíciles de verbalizar, pero si están presentes, y creo que es necesario comenzar a advertirlas, a visualizarlas. Y a eso nosotros le llamamos las reglas ordenadoras de una acción. Es decir, yo puedo explicar, o yo digo, para enseñar biología hay que explicar bien, pero para explicar bien hay que poner en juego una serie de micro reglas. Y esas micro reglas, creo yo, que es necesario comenzar a mirarlas, a reconocerlas, a advertirlas, para darme a entender lo siguiente. Por cierto que el profesor, en su estructura de pensamiento sobre la práctica de enseñanza, configura microciclos de pensamiento, microciclos de reflexión, que transitan en el planificar, en el enseñar y en reflexionar. O sea, lo que quiero decir es que cuando yo enseño o enseñamos un tema en particular, sin duda, planificamos en la acción. O sea, la planificación no siempre es antes de la acción. Cuando uno está haciendo también está planificando. Y imaginemos cuando un estudiante nos hace una pregunta, escuchamos la pregunta, reconocemos la demanda y planeamos una respuesta, pero también planeamos una forma de comunicar esa respuesta. Por lo tanto, en la enseñanza existen estos microciclos de reflexión. Por lo tanto, yo planifico una respuesta. Y lógicamente después la pongo en juego, y que podría ser la enseñanza, la implementación, y luego reflexiono, es decir, recupero la experiencia de aquello que hice para ver si sigo por ese camino o busco un camino alternativo. Entonces, en ese sentido, el razonamiento pedagógico, el razonamiento del profesor sustentado en el conocimiento, pero al mismo tiempo también en la información que recoge del contexto, lógicamente que ese razonamiento que le permite extraer conclusiones, lo llevan a tomar una decisión. Y esas decisiones se traducen en acciones. Y por lo tanto, estas decisiones inciden en la forma de actuar.
Y por cierto que la acción, de alguna otra manera, también tiene un efecto, un asidero en el razonamiento. Ahora todo esto para a lo que quiero llegar. Finalmente, las acciones que pone en juego un profesor se basan en su conocimiento. Pero dentro del conocimiento profesional, yo creo que hay un conocimiento que yo puedo ver con mayor nitidez, es explícito, lo puedo verbalizar, lo puedo contar, lo puedo comentar, pero hay otro conocimiento que me resulta algo invisible, difícil de verbalizar, difícil de comunicar. Por lo tanto, hay un conocimiento que, como yo lo veo, lo hago explícito, tengo mayor facilidad de regularlo, pero hay otro conocimiento que es más de carácter implícito, algo invisible, que como no lo veo y tengo dificultad para verbalizarlo, tengo mayor dificultad para regularlo. Y por lo tanto, lo uso y lo más probable es que haga un uso de él de manera intuitiva. Sin embargo, ese conocimiento que se usa de manera intuitiva, muchas veces más relevante o más incidente en la acción que aquel que es el que yo logro explicitar y el que yo logro ver. Para darme a entender. Cuando pongo en juego una acción, son dos los conocimientos que creo que transitan o se movilizan en esa acción. Uno de uso consciente, que sería el conocimiento que yo logro explicitar, verbalizar, comunicar, y hay otro conocimiento que uno lo usa de manera intuitiva, que es el conocimiento tácito. Ustedes ya a lo mejor ya lo advirtieron. Por lo tanto, un conocimiento que es muy difícil de verbalizar, pero sin embargo está instalado en los protocolos para una acción. Para graficar esa idea y para darme a entender, puse el ejemplo de un señor que con un martillo que pretende clavar un clavo, para la redundancia. Cuando uno está clavando un clavo, pa, 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 la atención focal está puesta en la cabeza del martillo y la cabeza del clavo. Es ahí donde está mi atención. Y uno piensa, comillas, o uno podría pensar que uno clava bien porque acerta la cabeza con la cabeza del clavo, o sea, la chunta, como dice uno. Sin embargo, parecería ser que el éxito de ser un buen clavador no pasa porque la cabeza pegue en la cabeza el clavo de manera precisa, sino que pasa porque uno toma bien el mango del martillo. Porque si yo eventualmente el mango del martillo lo tomo mal o está tomado de manera incorrecta, lo más probable es que la cabeza del martillo no golpee la cabeza del clavo. Por lo tanto, uno podría advertir que hay dos atención, una atención focal, donde está puesta mi atención, pero hay una atención subsidiaria que es la que yo no veo, que es cuando yo tomo el martillo. En esa analogía, que espero que sea adecuada o relativamente adecuada, para nosotros la atención focal es como el conocimiento consciente, el que yo puedo ver y puedo manejar a la hora de enseñar. Pero la atención subsidiaria arrastra aquel conocimiento que está implicado en una acción que me resulta muy difícil de visibilizar y por ende verbalizar, pero que es importante a la hora de actuar. Y por lo tanto, yo necesito aprender a externalizarlo. Necesito visibilizarlo para reconocerlo como tal. En ese sentido, lo que quiero decir es que cuando uno enseña y pone en juego un conjunto de acciones, esas acciones van cargadas de este conocimiento formalizado que logro explicitar, por ejemplo, un conocimiento acerca de la formulación de preguntas, pero en paralelo hay un conocimiento que es invisible, que es el conocimiento tácito, que de alguna manera corresponde a aquellas reglas orientadoras u ordenadoras de una acción, y que el profesor y la profesora no siempre podemos externalizar y tampoco podemos verbalizar, pero sí están presentes en la acción. Y creo yo que la práctica reflexiva debiese ayudarnos a cada uno de nosotros a aprender a que el conocimiento tácito se haga explícito, es decir, a que estas líneas rojas se conviertan, en esta analogía, en la línea naranja. Entonces, el profesor formula una pregunta, los estudiantes responden, el profesor tiene que hacer una serie de acción para que la formulación de preguntas como una situación importante de enseñanza-aprendizaje genere el impacto que queremos, que finalmente aprender. El profesor tiene que comenzar a reconocer cuáles son todas esas reglas orientadoras, ordenadoras, que no son visibles a primera mano, pero que sí están implicadas en la acción, para que la situación de formulación de preguntas realmente sea una situación regulada para promover los aprendizajes. Que voy a explicar ahora.
en ese marco, en este marco teórico todavía para nosotros complejo, por cierto, y por qué no decirlo, incipiente desde nuestras lecturas, pero al mismo tiempo altamente dinamizador para nosotros, generamos una experiencia con un profesor de biología en servicio, que es el que quiero comentar, que inicialmente fue un profesor que nosotros invitamos a que él hiciera un análisis de su práctica pedagógica, de una mirada crítica de su práctica de enseñanza, con el afán de poder advertir cuáles son sus preocupaciones profesionales y cuáles son las dificultades de enseñanza que él puede reconocer en la práctica de enseñanza. Sin embargo, cuando comenzamos a hacer los análisis de los relatos que levantaba el profesor en distintos momentos, comenzamos a dar cuenta que el profesor comienza a advertir una serie de reglas que antes no advertía. Y por lo tanto, eso nos llevó a imaginar y hacernos cargo de que finalmente, algo ya se había dicho, el concepto profesional tiene una dimensión tácita. Nosotros nos preguntamos, bueno, pero eso tácito, ¿qué sería en rigor para nosotros? Y nos dimos cuenta que hay una serie de microacciones que el profesor sí toma en cuenta para hacer algo, pero que no son vistas a primera mano. Y como no son vistas, o son invisibles, eso no significa que no existan, son invisibles para él, cuando él habla de su práctica, no la logra verbalizar, no las distingue, no las dimensiona. O si las reconoce, finalmente no sabe cómo decirlo. En esta lámina lo que quiero mostrar es que un profesor de biología en ejercicio, con vasta trayectoria, enseñando estructura y fisiología de la membrana plasmática, fue invitado a observar su clase. Nosotros lo instalamos en un lugar a observar casi 90 minutos de clase. Se le pidió que él observara en solitario esa sesión, nosotros estábamos en otro lugar, y que cada vez que él advirtiera una situación que le preocupara, que le llamara la atención, él detuviera el video y comentara en voz alta qué es lo que vio y por qué aquello que vio le intranquilizaba y le preocupaba. Y a eso le llamamos intervenciones comentadas. En esta sesión el profesor realizó 16 intervenciones comentadas de una clase sobre estructura y fisiología de la membrana. Luego nosotros hicimos una entrevista en torno a las intervenciones comentadas para intentar profundizar por qué había detenido el video ahí y por qué para él representaban cuestiones preocupantes. Luego nos volvimos a encontrar con el profesor, recuperamos las intervenciones comentadas y agrupamos las intervenciones comentadas en virtud de aquellas que compartían cuestiones en común. Y nos dimos cuenta que las intervenciones comentadas tenían que ver con el uso de las preguntas en la sala de clase y la explicación docente. Entonces, de las 16 intervenciones comentadas, formamos dos grupos, todas aquellas que aludían al uso de preguntas en la sala de clase y todas aquellas que aludían a la explicación docente. Uno ya podía inferir de que una cosa que preocupaba era la formulación de preguntas y el patrón explicativo que él ponía en juego en el salón de clase. Y realizamos una segunda pregunta, donde ellos vuelven a mirar el video, el fragmento que él había seleccionado en su minuto, para tratar de identificar cómo aquello que él hace favorece el aprendizaje de alguno, pero al mismo tiempo restringe las posibilidades de aprender de otros. Y a eso nosotros le llamamos dificultad de enseñanza. A modo de ejemplo, una preocupación para él fue la formación de preguntas. En particular, él dice que no daba tiempo suficiente para que los estudiantes respondan, algo que parece muy común, muy trivial, un profesor con muchos años de experiencia, pero sin embargo él logra ver eso. O sea, no porque las cosas sean triviales y comunes, uno puede decir que no son relevantes. Cuando él dice, mira, no doy tiempo para responder las preguntas me las respondo yo mismo, sentíamos que eso tenía mucho sentido y por lo tanto comenzamos a profundizar un poco más en qué había en esas relaciones. Entonces, ¿qué deseo comentar y por qué? Primero, el tiempo suficiente para que el estudiante responda es algo que a él le preocupa y por lo tanto le preocupa porque está instalado también dentro del patrón cuando él lo usa y que no sea respondida por el profesor, entre otras. A partir de aquello, nosotros comenzamos a hacer un análisis un poco con mayor detalle para tratar de entender todo lo que el profesor nos decía, ya sea mirando sus clases, identificando las acciones que él atendió, analizando sus comentarios, pero también analizando sus reflexiones. Y así, lo que nosotros hicimos fue, finalmente, de todas las situaciones que él logra atender, realizar entrevistas sobre las situaciones, que son el equivalente a las intervenciones comentadas, pensamos en
para tratar de generar un constructo sobre este profesor y tratar de entender lo que él tenía en su cabeza, hicimos una relación de análisis entre la acción, la creencia y la reflexión. Y nos propusimos analizar el corpus de información de manera, con esta trialogía. Acción, como aquellas intervenciones orientadas o intencionadas que propone el profesor, las creencias, estos significados que él le atribuye a aquello que hace, y la reflexión como el razonar extrayendo conclusiones aparte de la información que él logra advertir del patrón del fragmento de clase o de las intervenciones comentadas. Todo eso nos llevó a sistematización de la información para encontrarnos con que el profesor reconoce abiertamente que hay al menos dos dificultades en la enseñanza que él promueve, una asociada al cuestionamiento y la otra asociada a la explicación docente. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta de que hay muchos más elementos asociados al análisis de la clase, nos propusimos hacer lo siguiente. Nos dimos cuenta que hay ciertos patrones que logran hacer que el profesor signifique de alguna manera los momentos de clase. Es decir, los momentos de clase, él los logra significar, los logra representar de manera particular y empezamos a pensar que por eso hace lo que hace. Lo que he presentado ahora es una idea en desarrollo y que yo creo que representa para nosotros una hipótesis de trabajo. Pero sin embargo creo que es meritorio y creo que es pertinente comentarla porque finalmente para nosotros representa un estímulo que creo que es necesario promover y proponer cuando hablamos de práctica reflexiva. Entonces, en ese afán, nosotros dijimos, el profesor formula una pregunta, los estudiantes responden. Esa línea, que es muy común, para nosotros representa una regla general. Y para Javier, que es el profesor, su nombre imaginario, para Javier también es una regla general. Es decir, si yo quiero que los estudiantes participen en clase, hablen y digan cosas, yo tengo que hacer preguntas. Por lo tanto, es una regla general. El profesor formula una pregunta y por lo tanto los estudiantes responden. Entonces, una regla general, que es lo que en voz de Javier, cuando quiero que los estudiantes respondan para explorar y conocer algo, hago una pregunta. Entonces, esa regla general es un esquema de pensamiento implícito que alberga una serie de micro reglas intermedias, como por ejemplo, otorgar el tiempo suficiente para que pueda responder la pregunta del estudiante. Eso fue lo que nosotros logramos pesquisar de Javier. Por lo tanto, son esquemas de pensamiento tácito que están ahí involucrados en el profesor. Por lo tanto, nos imaginamos lo siguiente. P es profesor. Ahí está toda su estructura de pensamiento del profesor. La línea naranja es que el profesor realiza una acción. En este caso, formula una pregunta, FP. Y por lo tanto, esa formulación de pregunta impacta al estudiante. ¿Sí? Impacta en el sentido de que lo va a provocar. Hacer algo. No significa que tenga que responder la pregunta. Puede abrir el libro de texto, puede mirar hacia arriba, le puede preguntar al compañero del lado qué pasa. Y toda esa información entra a la estructura de pensamiento del profesor y lo lleva a planear una regla orientadora para hacer lo que tiene que hacer si ve que un estudiante saca el libro, mira hacia atrás o le pide asistencia a un compañero. O sea, todo eso se está jugando en ese minuto. Eso es lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, el profesor P formula una pregunta al estudiante y el estudiante responde, R minúscula. La respuesta, como ya podemos advertir, es información para el profesor. Y por lo tanto, el profesor pone en juego estos esquemas de pensamiento que configuran reglas intermedias. El profesor, esta línea roja sería la regla intermedia, va a generar un feedback en virtud de la respuesta que ha escuchado. Y el estudiante va a volver a responder en virtud de ese feedback, algunos de ellos. Y eso lo lleva a él a pensar que podría dar más tiempo para responder. O proponer ejemplos asociados al feedback. Es decir, comienza a articular una serie de cuestiones que hacen de que la situación formulación de preguntas sea una situación potente y garante de aprendizajes. ¿Sí? Y a eso nosotros le llamamos la regla intermedia. Es decir, la información... ¿Estamos? Disculpe, nos queda 5 minutos, poco tiempo para finalizar. Vale, voy a apurar la marcha. Entonces, la información que recibe el docente de la situación en ese momento activa el pensamiento sobre una regla intermedia, retroalimenta, da tiempo suficiente para responder. Esa regla intermedia y las razones de su uso configuran la acción de enseñanza en contexto.
Y yo creo que esas cuestiones son las que tenemos que empezar a mirar, a explorar con más detenimiento. Cuando el profesor percibe desde el análisis de información que el estudiante ha aprendido, la línea azul significa aprendido, el profesor bloquea la regla general, la deja de invocar, la deja de evocar y pasa a otra secuencia. Y ahora el profesor explica. Y ahora explica. Eso significa entonces que la enseñanza es un conjunto de momentos significados por el profesor. Y por lo tanto, cada momento arrastra un conocimiento explícito, capaz de ser, que yo puedo regular, pero al mismo tiempo una serie de reglas ordenadoras que es necesario comenzar a explicitar para poder regularlas y aprender a entender la complejidad de aquello. ¿Sí? Entonces es equivalente al cabeza del martillo y el clavo, atención focal, atención subsidiaria. ¿Sí? Punto suspensivo, creo que... Mire, estamos justos. Por lo tanto, de todo lo anterior, una reflexión final. En realidad no es reflexión, esa es una reflexión final. Debemos hacer de la práctica de reflexión un proceso de desocialización, es decir, profesionalización, que ayuda a comprender la complejidad de la enseñanza mediante la adquisición con sentido de conocimiento especializado acerca de la enseñanza, mensaje en contexto. Eso significa que una situación está llena de, o sea, de una situación comprende acciones o implica poner en juego acciones, pero lo importante es que hay que aprender a distinguir de esas situaciones lo que es relevante de aquello que no es relevante. Atención selectiva. Es decir, tenemos que promover el desarrollo de esta atención en pos de que las acciones en el futuro sean pertinentes, adecuadas y coherentes. A su vez, cuando las acciones se han identificado, o cuando las acciones representan objeto de reflexión, creo que es importante comenzar a trazar o a identificar las reglas ordenadoras, orientadoras, que configuran la acción. Nosotros pensamos que se ve la acción global. Creo que es importante comenzar a ver las acciones intermedias, las que realmente regulan la acción global. Y creo que esos dos ejes podrían hacer de la práctica reflexiva una oportunidad de desarrollo auténtico para el profesorado. Sin más que decir, y en esta complejidad, ya asumiendo que son ideas intermedias, como dice Silvio Rodríguez, yo he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. Muchas gracias por la invitación y quedo atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctor Rabanal. Importante conferencia, ¿verdad?, que contribuye al mejoramiento de prácticas de enseñanza, aprendizaje y, por supuesto, al profesorado de ciencias. Bueno, a continuación daremos paso a la sesión de preguntas relacionadas. En primer lugar tenemos, ¿qué lugar tiene la evaluación en la práctica reflexiva? Vale. Bueno, a ver, bueno, la evaluación... Mira, yo creo que la evaluación, bueno, estoy pensando en varias cosas. Estoy pensando en la evaluación como regulación, la evaluación como autorregulación. Generalmente a mí me gusta mucho la autorregulación como un eje dinamizador de la práctica reflexiva, porque creo que la autorregulación nos va a permitir a cada uno de nosotros lograr advertir las dificultades que tenemos acerca de la enseñanza. Es decir, yo creo que estas clases magistrales donde uno da los tips, o no solo uno, otros colegas, podría no tener mucho sentido. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarnos a advertir cuáles son las causas de nuestros errores, cuáles son las causas de nuestras dificultades, cuáles son las causas de nuestras tensiones. Y en ese marco, la evaluación sí tiene mucho sentido, pero ahí estaríamos hablando de una suerte de autorregulación, una oportunidad que me permite a mí lograr advertir cuáles son las causas o factores que limitan o que potencian el logro de un objetivo. Que es distinto a la metacognición en este sentido, en términos de que la metacognición me va a permitir a mí reconocer dónde estoy, pero no me va a permitir identificar cuáles son las pautas de acción que yo pongo en juego para atender una situación propia de la enseñanza. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de evaluación, yo en esta oportunidad adscribiría a promover mayormente la autorregulación del profesorado, es decir, como una oportunidad para aprender a identificar las causas, factores que restringen o limiten la capacidad de entender la complejidad de la enseñanza. Importante, muchas gracias, doctor. Bueno, en segundo lugar, ¿cuál es la relación entre la práctica reflexiva
la observación de la clase y la evaluación docente en Chile. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación entre la práctica reflexiva, la observación de la clase y la evaluación docente en Chile? Sí, lo que pasa es que la práctica reflexiva en Chile está concebida como una herramienta de profesionalización, es decir, ayudar al profesorado a adquirir con sentido, ¿cierto? Adquirir con sentido ya ampliamente los atributos propios de nuestra profesión. Entonces, la práctica reflexiva, cuando se entiende como una herramienta de profesionalización, la debemos entender como una oportunidad para poder adquirir con sentido todos aquellos elementos que nos distinguen como profesionales, en este caso como profesor y como profesora. Y en ese sentido, la evaluación docente en Chile, eh, en uno de sus acápites, en uno de sus apartados, propende al desarrollo de la reflexión en el profesorado. O sea, no solamente se interroga sobre lo que debe saber un profesor, lo que debe saber un profesor, sino que también se propende a que él pueda recuperar la experiencia profesional que tiene, juzgarla de distintos planos, con el objetivo de lograr advertir cuestiones que para él resulten gravitantes o resulten relevantes. Entonces, la evaluación docente en Chile, de alguna manera, ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, en hacer de la reflexión una oportunidad de desarrollo, definitivamente. Excelente, una oportunidad de desarrollo. Muy bien, doctor. Bueno, por último, tenemos la tercera pregunta. ¿Cómo realizar experiencias prácticas de laboratorio desde un enfoque reflexivo? Sí, yo creo que eso pensando en los estudiantes o pensando en el profesorado. Sí, lo voy a pensar, a ver, si me vamos a los dos escenarios, yo creo que lo que a nosotros nos resta o nos ha faltado desde el punto de vista profesional es comenzar a discutir sobre los problemas propios de la enseñanza. Es decir, muchas veces estamos discutiendo una serie de cuestiones, pero yo no sé si representan problemas, primero, son problemas auténticos de la práctica de enseñanza o son problemas de otros, y por lo tanto los tengo que yo enfrentar. Entonces yo creo que una primera tarea desde el punto de vista del profesor es aprender a identificar y construir problemas propios de la enseñanza, ¿sí? Problemas particulares de la enseñanza. Creo que eso genera una suerte de andamio de desarrollo. Nosotros tuvimos la oportunidad en un proyecto anterior de generar un modelo de desarrollo profesional que nos permitió identificar 4 etapas: etapa de preocupación, etapa de dificultad, etapa de problema de enseñanza y formalización del conocimiento. ¿Y por qué lo hicimos de esa manera? Porque muchas veces nosotros los profesores y profesoras comenzamos a atender, a debatir y a discutir en marcos de reflexión sobre cuestiones que son genéricas para enfrentar problemas particulares. Entonces creo que también ahí hay una cuestión que hay que discutir. Eh, si pensamos en identificar problemas propios de la enseñanza según nuestros contextos, según nuestros lugares de trabajo, creo que el problema adquiere más relevancia porque está altamente contextualizado y es situado. Por lo tanto, no es un problema genérico, es un problema particular. Entonces, tratar de divorciarse de resolver problemas generales o buscar soluciones a cuestiones generales para abordar problemas particulares. Y cuando hablamos de los estudiantes, yo creo que el trabajo también con problemas que están vinculados al mundo cotidiano, al mundo cercano de ellos, y que los obligue a construir esquemas mentales de aquello, es decir, que los obligue a construir modelos para tratar de explicar desde sus imaginarios qué implica, qué significa eso, creo que eso da mayor posibilidad. Es decir, los fenómenos del mundo para los niños debiesen convertirse en modelos explicativos para ellos. Y para eso, creo que situaciones cercanas, ricas contextualmente y problematizadoras, creo que pueden ser un buen camino. Pueden ser un buen camino. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Es un verdadero gusto el haber compartido su disertación relacionada con algunos pendientes necesarios con el profesorado de ciencias. Gracias a todos los asistentes por acoger a este llamado virtual. Gracias al programa de maestría en didáctica de las ciencias naturales y educación ambiental y a la Universidad de Córdoba por brindar este gran espacio de aprendizaje. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, que esté muy bien. Un abrazo fuerte para todos. Gracias.
Que estén muy bien. Gracias.